Hoy, como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por unirse una vez más a nuestras capacitaciones. Esta sería la primera capacitación del año 2022 y de fondos comunes de inversión. Mi nombre es Gabriela Friedlander, me acompaña Jorge Fagnani, portfolio manager de mi equipo, y queríamos contarles digamos, de qué se trata invertir en fondos comunes de inversión. Les vamos a mostrar también el qué y el para qué, porque cuando uno busca invertir en fondos, piensa, bueno, primero, ¿qué fondo? Y después, el para qué voy a usar esta inversión, para qué me sirve, ¿no? Y muchas veces uno se topa con nombres y no sabe. Dice, bueno, este título, fondo que se llama renta fija, fondo ahorro, ¿de qué se trata cada cosa? Bueno, el objetivo de esta capacitación un poco es poder identificar a qué estrategia corresponde cada fondo, de qué se trata invertir en fondos para que ustedes tengan herramientas para poder elegir, bueno, ok, necesito hacer una cosa, tengo un cliente que tiene esta necesidad, ¿cómo la puedo cubrir? ¿Hay algún fondo que me sirva para esto? Sí, no, ¿de qué se trata el fondo? Bueno, y después vamos a tener al final de la capacitación vamos a abrir a preguntas, porque también a veces la parte de preguntas sirve un poco también para reforzar conceptos o bien para aquellos que no, aquellas cosas que no se hayan cubierto en la capacitación también eh, poder contestar, ¿no? Bueno, vamos a empezar primero y lo vamos a pasar bastante rápido. Entiendo que hay distintos niveles en la audiencia, algunos que ya conocen y otros que por ahí empiezan a adentrarse en la industria de fondos, entonces lo vamos a pasar más bien rápido. Y esos son conceptos que están seleccionados exclusivamente para después eh, poder entender de qué hablamos cuando mencionamos distintas características de los fondos comunes de Balance y de la industria en general. Bueno, ¿qué conceptos básicos me ayudan a invertir en fondos comunes de inversión? Primero tengo que saber qué es un fondo común de inversión. En primer lugar, lo podemos definir de alguna manera como un vehículo en el cual eh, personas que tengan, tanto jurídicas como personas humanas, que tengan un similar perfil y objetivo de inversión, pueden aportar su dinero a ese fondo para que un profesional lo administre. Ese fondo invierte en una cartera diversificada de activos. Bueno, dicho de otra manera, esta es la definición de la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo que nos regula. Dicho de otra manera es, bueno, se unifican determinadas estrategias, determinado perfil de inversión en un, en un fondo. Y ese fondo se conforma con el aporte de cuotapartistas. Después podemos contar en la industria con fondos abiertos y fondos cerrados. Actualmente, o en esta capacitación, vamos a hablar de fondos abiertos. Son aquellos que un cliente puede suscribir y rescatar cuotapartes, que son los pedacitos de ese fondo que cada cuotapartista tiene. En cambio, un fondo cerrado lo que hace es, tiene ventanas de liquidez y se pone a la venta determinadas cuotapartes a un valor de mercado que concertan el comprador y el vendedor. Serían un poco distintas las formas de suscripción y rescate de los fondos abiertos versus los cerrados. Hay fondos cerrados que directamente tienen un plazo, entonces hasta que no se cumpla ese plazo no se puede rescatar el fondo. Acá vamos a hablar de vuelta de fondos abiertos. ¿Qué son las cuotapartes de un fondo? Son las
participaciones en las que se divide el patrimonio del fondo y que se le asigna a cada inversor. Entonces, cuando uno va a comprar un fondo, se le asignan una cantidad de partes que tienen un precio. Ese precio se multiplica por las partes y es lo que el patrimonio que tiene cada inversor en ese fondo. ¿Cómo se calcula el valor cuota de un fondo? Se calcula valuando su patrimonio, o sea, se evalúa cada uno de los activos que contiene el fondo a su valor de mercado. En su mayoría, si no tiene valor de mercado, se evalúa a inversión, pero bueno, hay una serie de procedimientos que se usan validados por la Comisión Nacional de Valores. ¿Cómo se calcula el rendimiento diario del fondo? Bueno, el rendimiento diario del fondo es el valor de cuota parte último conocido versus el valor anterior. Entonces, se hace el ratio de eso y se calcula el porcentaje. Por eso el rendimiento de un fondo se calcula en base a ese valor cuota. ¿Cómo se vi? Y ahora vamos al qué tiene adentro el fondo. El fondo tiene un montón de activos de inversión, entonces la rentabilidad del patrimonio de ese portafolio se calcula como el promedio ponderado de la rentabilidad de los activos que lo componen. ¿Cómo se mide el riesgo de un activo? Y acá hay una gran diferencia entre lo que es cómo se mide la rentabilidad, que dijimos que es ese promedio ponderado, versus cómo se mide el riesgo. El riesgo se mide a través de la volatilidad, que consiste en un cálculo donde se calcula cuánto se desvía el precio de un activo de su comportamiento medio. Por ejemplo, si un activo todo los días varía un 1% y de repente se podría decir que su promedio de variación es un 1%, ¿sí? O sea que tiene variaciones homogéneas. En cambio, entonces, si tiene variaciones homogéneas, tiene baja volatilidad. Si tiene variaciones, oscilaciones diferentes todos los días, se dice que tiene mayor volatilidad. Dependiendo el grado de esas desviaciones de su valor medio, es un activo de mayor volatilidad o de menor volatilidad. El riesgo de un portafolio no se mide como el promedio ponderado de los activos que lo componen, sino que dado que hay activos que pueden actuar protegiendo la cartera o con movimientos opuestos, eso hace que si una cartera está debidamente diversificada, el riesgo de un portafolio es inferior al riesgo de cada uno de los activos que lo componen. La relación entre rentabilidad y riesgo es muy importante, parece que no, pero a la hora de determinar y medir una inversión, uno tiene que pensar qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir en pos de una determinada rentabilidad. Por eso la relación es directa. A mayor riesgo que estoy dispuesto a asumir, mayor rentabilidad esperada de ese activo. Por ejemplo, si tengo un activo, no sé, un fondo de money market, por ejemplo, que es cortito, que tiene una tasa, yo estoy dispuesto a dar a asumir menos riesgo, pero la rentabilidad esperada, lo que espero de ese activo es que me dé una rentabilidad menor. Bueno, la duración del activo hace referencia, lo medimos en años, y lo van a ver bastante repetitivo en cuál es la duration de un fondo, etcétera, y es digamos, de alguna manera es el vencimiento promedio del flujo de caja de un título de renta fija. Está ligado el concepto a la renta fija. ¿Y cómo se mide
la duración de un portafolio como el promedio ponderado de los activos que lo componen. Si yo tengo un activo que tiene 1 año de duration, otro que tiene 3, otro que tiene 5, bueno, se pondera el peso de cada uno de los activos por su duration y se determina la duración de todos los activos que componen la cartera o el portafolio. Bueno, y acá el tema de portafolios eficientes, que para construir portafolios eficientes se busca seleccionar activos que permitan obtener el máximo rendimiento para un determinado nivel de riesgo, reducir el riesgo a un mínimo para un determinado nivel de rendimiento. Después, cuando hablamos de perfil del inversor, la verdad que me pareció esta definición lo más completa que hay, porque ¿qué es un perfil del inversor? Podemos identificar a priori como 3 grandes grupos: el perfil conservador, el moderado y el audaz, o el más agresivo, si se quiere. En el medio hay matices, obviamente, pero son conceptos bastante personales de cada inversor, porque depende de características derivadas de la personalidad, de las expectativas, de experiencias anteriores, necesidades que condicionan su comportamiento y actitud, si necesita el dinero dentro de un mes, si necesita el dinero dentro de 3 años. Es una mezcla que hace que esa persona realice siempre o casi siempre determinado tipo de inversiones y otras no. Y es muy importante a la hora de tomar contacto con la persona que va a invertir, incluso hasta las personas jurídicas, porque también tienen determinadas restricciones o cosas que cumplir, entonces también tienen que tener un determinado perfil. ¿Cómo se define el objetivo de una inversión? Bueno, el rendimiento esperado, el riesgo que estoy dispuesto a asumir, cuál es el horizonte de inversión. Hay varias cosas que definen el objetivo de una inversión. Y dicho esto, vamos a ir de estos conceptos, nos desprenden algunas ventajas de lo que es invertir en fondos comunes de inversión vis a vis invertir en activos por ahí sueltos. Por ahí hay ciertas cosas que queremos que estén activos sueltos, y para otras cosas vamos a los fondos. Eso va a depender, el CEMIX va a depender de cada uno, de cada necesidad, de cada perfil del inversor. Bueno, en primer lugar, una ventaja es el manejo profesional. Esto permite delegar la toma de decisiones en profesionales expertos en la materia. Nuestro equipo es un equipo grande de portfolio managers que están divididos en subequipos especialistas en grupos de estrategia. Entonces eso los permite, por ejemplo, estar bien focalizados en cada una de las variables distintas que existen, de los distintos activos, poder focalizar sin perder el contexto general macro de dónde se están desempeñando esas variables. Bueno, otra gran ventaja es acceder con pequeños montos a carteras diversificadas. Hoy por hoy tenemos fondos en los que a partir de los 1.000 pesos se puede acceder a una cartera que por ahí tiene sintéticos, futuros, o tiene 40 o 100 activos, que si uno quiere invertir 1.000 pesos en una cartera diversificada es prácticamente imposible hoy en día. Acceso simple, sin necesidad de tener montos iniciales altos de inversión. Liquidez, ¿por qué? Porque cada fondo tiene su plazo de rescate, entonces basta con dar la orden a la gerente para rescatar el fondo, que en el plazo indicado de cada fondo tienen el dinero. No hay que ocuparse de vender activos en el mercado. De eso nos ocupamos nosotros adentro del fondo en caso que necesitemos, o se afronta el rescate con la liquidez del fondo. El inversor puede elegir una gran variedad de estrategias.
variadas estrategias son las que se adapten mejor a las necesidades, al perfil del riesgo, al horizonte de inversión que describimos antes. Otra cosa muy importante, y creo que cada vez se hace más importante por todos estos eventos que ocurrieron en el mercado últimamente, la industria de fondos está regulada por la Comisión Nacional de Valores y hay unos ciertos requisitos, tanto de información como de regulatorios, que todas las sociedades gerentes tienen que cumplir, lo cual asegura un marco de control. Adicional a estos controles tenemos otros controles, las gerentes, en el caso de Balance tenemos auditorías internas y externas por las empresas de auditoría más importantes, les diría, del mundo, y también calificamos nuestros fondos con las calificadoras de riesgo. En este caso nosotros tenemos AFIX contratada. Eso también es como un control adicional al que al que indica CNB. ¿Por qué elegir fondos balance? Bueno, acá es muy importante el posicionamiento que la empresa tiene en el mercado. Actualmente es la segunda sociedad gerente más grande, gerente independiente más grande del mercado, con un patrimonio bajo administración de 140.000 millones de pesos. Estas cifras son al 31 de enero. A veces puede haber subas y bajas, pero bueno, al 31 de enero estaban 140.000 millones. Además, fue la sociedad gerente independiente de mayor crecimiento de patrimonio y de flujo en el 2021. En términos de flujo, recibió más de 53.000 millones de pesos, creció el patrimonio en 173%, más que duplicando el ritmo de la industria y de competidores independientes. Fíjense, la industria creció 86%, competidores independientes 66%. Después, tenemos un gran servicio al cliente a través de nuestras plataformas, de nuestra app, de nuestra página, la realidad a través de nuestros asesores. Es muy importante toda la tarea que realizan los asesores para canalizar las inversiones. Lideramos en rentabilidad y en AUM, o sea, en patrimonio. AUM es Asset Under Management o patrimonio bajo administración, en varios segmentos. O sea, hemos tenido posicionamientos muy importantes. Por ejemplo, nuestro fondo Inflation Linker en el año 21 fue el primero en rentabilidad. Nuestro Dollar Link quedó cuarto dentro de más de 40 fondos. O sea, hemos liderado varios segmentos dentro de la industria y esperamos poder seguir liderándolos en 2022. Eso va a depender de cuál sea nuestra performance en 2022, pero bueno, la verdad es que tenemos un muy buen posicionamiento y un muy buen equipo de expertos profesionales. Bueno, y ahora ¿qué fondos ofrece Balance? ¿Cómo los identifico? ¿De qué se tratan? Bueno, primero empecemos por los fondos que suscriben en pesos. En un eje ponemos el riesgo, en otro el retorno, para que se den una idea del fondo más conservador, que es el Balance Money Market, hacia fondos que tienen, que son más, nosotros le decimos audaces, ¿no? El fondo de Money Market es un fondo que se rescata en el día y que es un fondo de tasa. ¿Qué significa? Que tiene plazos fijos, tiene cuentas remuneradas, tiene pases y cauciones, plazos fijos precancelables. O sea, lo que busca es un rendimiento con baja volatilidad y por ende el rendimiento es más estable en el tiempo
y tiene menor volatilidad. Después vamos a ir uno por uno, pero para que se den una idea, el balance ahorro es un fondo que es T+1, y acá hay activos que cotizan a mercado, pero muy cortitos. ¿Se acuerdan del concepto de duration? Con duration muy, muy baja. Después tenemos al balance renta fija dólar link, es una estrategia muy clara que busca tener una rentabilidad, digamos, que esté atada a lo que sea el dólar oficial, por eso contiene activos dólar link dentro de su cartera. El balance institucional es el inflation linker, o sea, es aquel que tiene en su cartera activos atados a inflación. El balance liquidez opportunity, ya estamos a punto de poder cambiarle el nombre, quedó liquidez porque era la estrategia anterior del fondo, esto cambiamos la estrategia. Es todos estos, estoy hablando de portfolios de renta fija, ¿no? El opportunity es un fondo de renta fija discrecional, donde se van arbitrando las distintas curvas, tanto Badlar como la curva de inflación, la dólar link, la que es dólar, llamamos dólar hard, a las que son dólar MEP, y arbitra las distintas curvas y trata de maximizar todos esos rendimientos. Luego empezamos a tener ya algo de renta variable en el balance retorno total, o sea, en la parte de renta fija tiene su discrecionalidad como el opportunity, pero se le agrega una porción de renta variable, ¿no? De acciones. Y después tenemos el balance acciones que busca replicar o ganarle al índice Merval, al S&P Merval. Pero es acciones argentinas, ¿no? Por eso decimos que es más volátil, porque no tiene nada de renta fija. Bueno, después seguimos en lo que es suscripción en pesos de destino específico, tenemos el enfoque de lo que es el fondo pymes y fondo infraestructura. El fondo pyme tiene un rescate en T+2, el fondo infraestructura en T+3. Lo usan mucho la industria de compañías de seguros para cumplir con su normativa específica que tiene que ver con porcentajes de pyme y de infraestructura en sus carteras de inversión. Finalmente tenemos los fondos que suscriben en dólares, que son el enfoque internacional con el balance sudamericano, que no contiene Argentina, tiene Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, y no contiene Argentina. El enfoque local, donde tenemos el balance ahorro corporativo, que es un fondo 100% de bonos corporativos de empresas de primera línea emitidos en dólares. Y luego el balance renta fija dólar, que tiene una composición, 2/3 del fondo está en corporativos en dólares y 1/3 del fondo está en bonos soberanos y subsoberanos en dólares. Bueno, vamos a lo que es el fondo de money market. Este fondo invierte en el mercado de dinero. Es un fondo de mercado de dinero clásico. Nosotros en la normativa lo llamamos inciso B, porque tiene sus reglas para cumplir. Es un fondo de mercado de dinero clásico. El horizonte de inversión suele ser de corto plazo, y lo que se busca es un rendimiento diario estable del valor de las cuotas. Entonces se invierte en el mercado de elevada liquidez y con bajo riesgo y volatilidad. Generalmente esto se usa por las empresas y por las personas para, digamos, afrontar sus gastos de corto plazo. Entonces, por eso decimos siempre la caja de ahorro no ahorra, para asociarla a qué podemos hablar de este fondo, y tiene que ver con que las cajas de ahorro de los bancos, cuando uno guarda el dinero mientras hace los pagos de tarjeta o los pagos de expensas, etcétera, etcétera, no devenga nada. Entonces, una forma de lograr que devengue es poner en un fondo de money market, y a medida que se van afrontando los pagos, poder ir rescatando el fondo y afrontando los pagos. Y eso hace que
el manejo de esa caja sea más eficiente, ¿no? De un rendimiento. La calificación es AA, a fines de la semana, al 27 del 1, la yield era de 30,5%. Ven que los fondos de money market rinden menos. No se espera que tengan un gran rendimiento, pero tampoco se espera que tomen demasiado riesgo. Entonces la duration es de 0,01 años. En el día se tiene el dinero. Actualmente nuestro fondo tiene un patrimonio de 17.500 millones de pesos. Fíjense, bueno, las clases de cosas en las cuales, digamos, de rubros en los cuales invierte, cuenta remunerada, plazo fijo, caución y pase. ¿Y cómo es la evolución de la cuota parte? Ven que la evolución de la cuota parte casi no ven oscilaciones, es casi una línea. Bueno, eso es porque tiene baja volatilidad. Entonces, acá ven que tenemos 317 días positivos, 0 días negativos y bueno, algunos indicadores de cómo varió la cuota parte. Este fondo empezó su vida, su lanzamiento en septiembre del 2020. Después tenemos el balance ahorro. Acá el eslogan es ganar al plazo fijo con liquidez en T+1, porque lo que busca este fondo es tratar de obtener un rendimiento superior a la tasa de plazo fijo. Tiene activos que se evalúan a mercado, pero próximos a su vencimiento. Por eso fíjense, cuando decimos duration, es de 0,15 años. Y la yield de 37,5%. Bueno, acá también la calificación AA de fix, y es también de corto plazo. La liquidez es en T+1. O sea, rescato hoy, tengo el dinero mañana. Este rinde mucho más que lo que rinde, fíjense, los money markets, pero también en su cartera tiene otra clase de activos, ¿no? Sigue siendo un perfil conservador en lo que hace a que tiene activos que están próximos a vencer, pero eventualmente puede tener una fluctuación. Y fíjense cómo el fondo evolucionó comparado con la tasa Badlar, es la línea azul, versus la tasa Badlar, que es la representativa de los plazos fijos, y si tomamos desde enero, en realidad tomamos últimos 12 meses, o sea, fines de enero del 2021 ahora, le ganó a la tasa, está 44,4% versus 37,8% que fue la Badlar. Así que vemos que le fue ganando a la tasa Badlar. Bueno, la composición del fondo tiene que ver con todas estas clases de activos, pero generalmente son letras próximas a vencer. También tenemos otros activos Badlar, soberanos y corporativos, plazos fijos, cauciones, bonos, leseres, que son letras cortas ajustadas por inflación, y letras próximas con bajo duration. Después, acá empezamos a los perfiles más moderados, donde salimos un poco de los activos más de las duration más cortas y vamos al fondo institucional, que es el fondo que busca ganarle a la inflación en un periodo de mediano plazo. Entonces tiene la mayor parte de su cartera, está formada, yo les diría 100% en este momento, con activos que ajustan por inflación. El perfil es moderado, el horizonte de inversión es mediano plazo, tiene liquidez en 48 horas, o sea, rescato hoy, pasado mañana tengo el dinero. La calificación es AA de fix. Al 27 de enero el rendimiento era inflación menos 3,3%. Ustedes saben que actualmente, como está la curva de SER, hay que irse bastante largo para empezar a tener un rendimiento positivo. Contra inflación, pues una
curva que está muy demandada, pero esto es coyuntura, digamos, o sea, va fluctuando la yield. La duración es 0,5 años, esto también, incluso en otros periodos nos hemos ido a 1,4 años, 1,6 años, ahora estamos más cortos, ¿no? Queremos tratar de devengar la mayor parte posible de la inflación. Este fondo es uno de los más grandes del mercado, actualmente tiene 42.400, casi 42.500 millones de pesos. Y si vemos cómo evolucionó este fondo desde su creación, que es la línea azul, desde su creación en junio del 2020 subió 112,8% hasta cifras al 28 de enero. La línea gris, que es importante, es la de la inflación, la del CER, el índice que traquea el índice de precios al consumidor, que fue 83,9% en el mismo periodo, y el retorno de la Badlar, que en ese periodo fue de 65,6%. O sea, vemos cómo es el fondo logró ganarle a la inflación. Pero ven que hay más fluctuaciones. Fíjense que hubo un periodo en que estuvo igual que la inflación, o sea, el fondo al principio, sobre todo en octubre del 2020, ahí tuvo volatilidad, después recuperó. Por eso uno dice que son horizontes de inversión de mediano plazo, ¿no? Que en el mediano plazo se ve ese rendimiento. Bueno, tiene letras, tiene bonos soberanos con SER, tiene algunos corporativos UVA o algunos plazos fijos UVA. Hay en los próximos datos mensuales de inflación del año estarían cercanas a los valores de diciembre. Esto se basa en lo que es el REM, el relevamiento de expectativas de mercado del que publica el Banco Central, no que elabora, sino que publica, porque lo que hace el Banco Central es relevar distintas consultoras y publicar el consenso de mercado. No es que tiene proyecciones propias. Entonces, dentro de estas proyecciones encontramos expectativas de, por ejemplo, 3,7 y 4% de inflación, y la inflación esperada de los próximos 12 meses, según el último informe publicado del REM, es de 54,8%. Entonces vemos que nos espera otro año más de inflación como fue el 2021 y con algunos sesgos, digamos, al alza, ¿no? Que se puedan llegar a desviar durante el año. Con lo cual, claramente, una de las variables nominales más importantes en este contexto es la variable de inflación. Y el poder tener un vehículo que canalice con varios activos diversificados un fondo que ajuste, que tenga, que esté compuesto por activos que ajusten por inflación, la verdad que es bastante útil. Bueno, vamos a ir al fondo dólar link, otra de las variables que están en el tapete de la economía argentina. También es un perfil moderado, un horizonte de inversión de mediano plazo, una liquidez de 48 horas, la calificación es AA- de fix, la yield es de menos 1,1 más de evaluación. También los activos dólar link están muy demandados. Si vemos algunos activos o comparamos la duración de este fondo, que es un año, actualmente estamos en un año parado, respecto de otros activos, este fondo la verdad que tiene una yield también muy conveniente, lo mismo que el institucional. Cuando uno pone al fondo dentro de la curva, está muy bien posicionado. El patrimonio bajo administración también, este es uno de los más importantes fondos en volumen del mercado en esta categoría, 29.800 millones de pesos de patrimonio. Entonces, ¿qué compone este fondo? Este fondo está compuesto por ONs dólar link, sintéticos dólar link, que se usan
usando los futuros, teniendo un subyacente que es se compra un bono en pesos, y se compra el futuro. Y sintéticamente se arma un activo dólar link. Y también tiene soberanos dólar link. La cuestión de cómo hacer el mix entre cada uno de estos tres instrumentos y cómo optimizarlos es expertise del portfolio manager, que va buscando todo el tiempo cuál es la cobertura más eficiente, cuál es la combinación de coberturas más eficiente y más barata en el mercado. Eso se puede hacer en un fondo. Ahora, si una persona, por ejemplo, viene con un monto determinado, por ahí no logra tanta diversificación como para poder lograr eficientizar esa administración. Bueno, y acá tenemos cómo rindió el fondo, que es la parte azul, la línea azul, desde su creación, y cómo compara contra la línea gris, que es el tipo de cambio oficial. Fíjense que el fondo rindió 73,7% y el tipo de cambio oficial 54%. Este fondo se lanzó a fines de mayo del 2020. La línea celeste que ven acá es la tasa Badlar, pero el benchmark de este fondo es la evolución del tipo de cambio medido por la BCRA 3500, el tipo de cambio oficial del Banco Central. Fíjense cómo el fondo rindió 73,7% y el tipo de cambio oficial 54%. También es un fondo que tiene su volatilidad. Fíjense que vieron que en el fondo de Money Market era una línea casi recta. Bueno, este fondo tiene activos que cotizan a mercado y tiene volatilidad. Entonces también se busca un horizonte de mediano plazo. Bueno, acá la composición que tiene son cuando dice bonos cero, inflation linker, se combinan con los futuros para armar los sintéticos, bonos corporativos, dólar link, de agro, de petróleo y gas, de energéticas, etc. Tenemos bastante variedad de bonos corporativos dólar link. Bueno, en el contexto actual hay un atraso cambiario que se vio en el año 2021 sobre todo, donde acá tenemos que las barritas celestes son la depreciación mensual y las barritas azules son la inflación mensual. Fíjense cómo se ve, y la línea esta gris muestra cuál fue el nivel de retraso desde que dejó de haber crawling peg, que es que el tipo de cambio oficial va en línea con la inflación, entonces se ve muy notorio desde enero del 2021 cómo esa barrita azul es más alta que la celeste y cómo se fue retrasando el tipo de cambio oficial. Más o menos acumulado tendrá, no sé, un 15-20%. Entonces, digamos, al principio se decía, bueno, luego de las elecciones se va a empezar a acelerar esa depreciación del tipo de cambio y ocurrió algo de aceleración, pero ni por las tapas como la inflación. Entonces se siguió acumulando esa desaceleración. La realidad es que hay una alta chance que pueda haber un deslizamiento en el futuro que ya sea algún salto discreto o algún deslizamiento que supere mes a mes la inflación como para ir haciendo nosotros lo llamamos catch up o alcanzar y no estar tan rezagado. Así que esa posibilidad hoy en día existe. Entonces, estar en activo dólar link sobre todo después del acuerdo del fondo, si bien hay ruidos políticos, etcétera,
hay chances de que una vez que se termine de negociar este acuerdo o veamos los memorandos técnicos, este acuerdo incluya algún deslizamiento superior al que viene ocurriendo, porque no tendría tanto, o sea, ya las variables al tener tan bajas las reservas del Banco Central, no haber una elección en el medio, esto hace que estén más liberados para mejorar, digamos, el balance del Banco Central, eh, incluso a los exportadores cuando liquidan divisas. Hay un montón de, digamos, de variables que hacen que sea favorable a la decisión a dejar de retrasar el tipo de cambio. Todavía no se está viendo. Sí estamos viendo un deslizamiento más acelerado que meses anteriores, esto lo vemos en las barritas celestes, pero todavía luce insuficiente. Pero creemos que eso aumenta la chance de mayor deslizamiento en los próximos meses, ¿no? El balance opportunity, nosotros decimos en el mercado te da oportunidades. Esto es delegar el manejo de la renta fija 100% en expertos. Y para eso está este fondo, porque vamos a combinar la tasa fija con la tasa variable, dólar link, pesos y dólares. Este fondo tiene una calificación AA menos, una yield o TNA de 48,7%, la duration es 1.3 años y el patrimonio estamos en 2.100 millones de pesos. Este fondo se largó en mediados del año pasado y la verdad que estamos muy contentos porque ha tenido muy buenos rendimientos y es una forma de poder delegar esa renta fija en el manejo de expertos, sobre todo, digamos, si queremos una estrategia que maximice ese arbitraje. Bueno, acá se da las estadísticas, meses positivos 41, meses negativos por suerte no tuvimos. Eso no significa que no se tenga, porque son todos activos valuados a mercado, pero la realidad es que estamos bastante contentos con los rendimientos que se fueron obteniendo en este fondo. Bueno, después tenemos perfil un poco más audaz, donde ahí les cuento que en el retorno total también combinamos la renta variable, o en un porcentaje, la mayor parte es renta fija, pero bueno, tiene un horizonte de inversión de más largo plazo, se toma más riesgo en este portafolio, la calificación es A+ de fix, la liquidez es 48 horas, la yield o TNA es de 46,4% y la duration es 1,5 años. Ven que están más largos, se toman otra clase de decisiones más de largo plazo. El patrimonio es de 2.200 millones. Y bueno, acá tenemos que tiene más volatilidad el fondo y algunas métricas, pero la verdad que fueron 99 meses positivos, 22 negativos desde agosto del 2011, así que anduvo bastante bien el fondo. Vamos a pasar ahora a hablar de los fondos en dólares y para esto lo dejo a Jorge para que comente las distintas estrategias de estos fondos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gaby. Acá vamos a hablar un poco acerca de los fondos en dólares. Si pasamos al próximo slide, vamos a empezar por el primero de son 3 fondos. Un poco de esto Gaby estuvo comentando. Tenemos el fondo Balance Ahorro en dólares, el renta fija en dólares y después el sudamericano. Son 3 fondos, de los cuales uno se invierte en cable, mientras que los otros 2 en MEP. Vamos a comenzar por la parte de MEP. Y en qué tipo de moneda se invierte, es decir, sea dólar cable o dólar MEP, depende un poco de los activos o subyacentes que tenga el fondo. El primero de es el Balance Ahorro en dólares. Este fondo busca invertir en activos corporativos de la Argentina, es decir, busca invertir en empresas argentinas y en su deuda. Tiene una calificación de A+ en un fix, una TNA de 8,5 y una duration de 2. El fondo tiene un patrimonio hoy casi de 42 millones de dólares
Este fue un fondo que tuvo mucho interés el año pasado, que creció de manera casi exponencial, pasando de unos 10, 15 millones de dólares hacia unos 45 para el fin de año. Si pasamos a la próxima slide, lo que vamos a poder ver es esa evolución de patrimonio del fondo y también un poco en qué sectores y cómo está invertido el fondo. Es importante también mencionar que todos los fondos en dólares se pueden invertir a partir de 100 dólares en cada una de las monedas respectivas y por eso lo hacen que sean fondos muy accesibles para cualquier minorista, especialmente cuando se tiene en cuenta que muchas de estas compañías tienen la mina mínima y además para poder acceder, por más que uno pueda comprar papeles que tienen mínimos de 150.000 dólares o 200.000 dólares, es muy difícil hacerlo de manera diversificada. Este fondo te permite llegar a una cartera diversificada y activa de este tipo de activos de subyacente y además poder tener cierta diversificación del soberano, ¿no? Dentro de lo que es el sector donde está el fondo invertido, vemos que está en gran parte invertido en todo lo que tiene que ver con oil and gas. Vemos que ese es un sector que puede acceder a divisas, cuando eso siempre es importante en Argentina, y también en corporativos de energía y financieros, que vemos que son industrias núcleos, sectores núcleos que tienen cierto poder para poder negociar con el gobierno, especialmente en un país donde digamos, el hecho de tener que salir a emitir en dólares con revenues en pesos es un descalce importante, entonces la parte del gobierno siempre entra en juego y es importante que puedas entregarte esas divisas. Si pasamos al próximo slide, lo que podemos ver es que justamente por este problema que narrábamos recién, es importantísimo entender que aquellas empresas dentro de la Argentina que pueden llegar a emitir en dólares son empresas muy grandes, muy establecidas, empresas que acá podemos ver algunos logotipos, son empresas que cualquiera de nosotros va por la calle y puede identificarla, o cualquiera leyendo el nombre sabe a qué se dedica. Son monstruos gigantes que claramente de no estar en la Argentina no tendrían el spread que tienen, por lo cual da cierto espacio para poder invertir en el fondo y obtener rendimientos que no se ven en países aledaños, en mercados aledaños que no están muy distantes de la Argentina. Podemos ver el rendimiento en el gráfico de la derecha, que el fondo se recuperó rápidamente del COVID. Esto es lo que vemos, que mejora, que sube en junio del 2020. Y podemos ver que cae en octubre. En octubre fue cuando el gobierno sacó la resolución 7106, si no mal recuerdo, donde limitaba el acceso justamente a las divisas para las compañías para poder afrontar el pago de amortizaciones de su propia deuda. Eso generó cierto revuelo, generó cierto flujo negativo en este tipo de activos, pero rápidamente se recuperó, y a esto iba con que las empresas que emiten en dólares son empresas grandes, que están muy establecidas y que tienen un montón de medios como para poder dar vueltas a estas limitantes o a estas realidades del mercado argentino. Una vez que estos rollover de deuda se dieron y se dieron de forma positiva, hubo un rally que se pudo ver hacia fines del año pasado, desde entonces hacia fines del año pasado, en este tipo de activos. Recordemos que estos están muy retrasados versus las compañías de la región y todavía lo están, justamente por estar radicadas en Argentina. Entonces creemos que en ese espacio es donde existe una oportunidad en este tipo de deuda. Tenemos que recordar también que hoy en día está el temor a la suba de tasas, lo cual es cierto, es una realidad. Es importante entender que activos que están fuera del mapa en el sentido de demasiado baratos, en cierta manera están más defensivos ante una posible suba de tasas. Activos más defensivos, por decirlo de una manera, o activos de investment grade americanos, deberían sufrir mucho más
dado el spread inicial al que se encuentran. Entonces eso es importante para tener en cuenta dentro del fondo. Y siempre es importante entender que todos los fondos en dólares, especialmente los que tienen Argentina, tienen un horizonte temporal que es de mediano plazo. Eso quiere decir que para poder ver esa estrategia plasmada debería pasar cierto tiempo. Y eso se debe a la volatilidad propia de los activos, ¿no?, que tiene el fondo. Eso siempre es importante que lo tengamos en cuenta cuando invertimos en todos los activos, especialmente en este tipo. Si pasamos al próximo fondo, vamos a ver el balance de cuenta fija en dólares. Este es un fondo que además de invertir en activos corporativos argentinos, puede también invertir en activos soberanos, subsoberanos de la Argentina. Esto le da un scope más amplio de inversiones, una cartera de un abanico de posibilidades de inversiones más amplio, lo cual, y al tener también soberanos argentinos, afecta en su riesgo, es un poco más riesgoso que el anterior, por más que el horizonte de inversión es el mismo. Y eso se puede ver en su tasa. Como podemos ver, la tasa del fondo anterior rondaba el 8%, este ronda el 14,7% y tiene una duration también más larga. El otro estaba en una duration de 2, este tiene una duration de casi el doble, de 3,6 años. Eso se explica en gran parte por el posicionamiento en activos soberanos argentinos, pero también la posible ganancia de capital de un caso de normalización es mucho más grande. Este fondo, por más que tiene más riesgo, se pone atractivo a medida que la Argentina vaya normalizándose, y hoy en día es un fondo atractivo justamente para poder comprarlo si uno cree la historia de que la Argentina va a volver hacia valores normales. Si vemos algunos peers como Ecuador, podemos ver que estén en tasas de 10, cuando la Argentina está mucho más alejado de esos niveles. Si pasamos al próximo slide, podemos ver su estructura, básicamente cómo está conformado el fondo. Tenemos 2/3 casi en activos corporativos, por lo cual podríamos decir que, para que tengan una idea, que es un fondo en esa parte parecido al anterior narrado, pero tiene un porcentaje en bonos soberanos y bonos subsoberanos que al 21, digamos que este gráfico tenía el 26%, hoy es un poquito más inclusive, cercano al 30%, y como podemos ver en el gráfico de rendimiento de la derecha, este fondo tiene mucha más volatilidad que el anterior, justamente por la aparición de activos soberanos y subsoberanos, que al tener también más volatilidad tienen expectativa de mayor rendimiento, y se puede ver plasmado en la historia reciente del fondo. Este es un fondo que se vuelve atractivo, especialmente porque te permite, siendo un inversor, tener detrás a una administración activa. Un poco de esto habló Gaby con respecto al beneficio de los fondos. Este fondo puede ir jugando entre soberanos y no soberanos, por lo cual te permite captar esa exposición en momentos en que los precios convalidan, estar un poco más expuesto al soberano, o al revés, justamente, buscando tener un mayor rendimiento al fin del día, ¿no? Esto obviamente consigo de mayor volatilidad y mayor riesgo. Si pasamos finalmente al último de los fondos, no me quiero extender demasiado en tiempo, es el fondo sudamericano. Este fondo tiene un perfil de riesgo conservador, a diferencia de los fondos que veníamos viendo, por más que su horizonte de inversión se mantenga como de mediano plazo. Rápidamente podemos ver que la calificación de este fondo es mejor, es decir, mayor a la que veníamos observando, tiene una calificación de AAA. Esto se debe a que este fondo invierte en activos soberanos y corporativos del Mercosur más Chile, ex Argentina. Por lo cual, básicamente es una forma de que cualquiera de nosotros, cualquier inversor minorista, pueda acceder a una cartera de bonos de afuera, que muchas veces tienen lámina mínima, por lo cual complica su inversión, y esto se puede hacer a partir de $100 a través de este vehículo, lo cual es muy importante. Muchas veces cuando mostramos este fondo, uno
uno tiende a pensar que la yield es baja, que la duration capaz no le sirve, pero muchas veces, especialmente comparado a los pares de Argentina, ¿no? Pero muchas veces uno no se da cuenta del riesgo excesivo que tiene invertido en la Argentina. Uno trabaja acá, uno tiene flujos acá, uno tiene propiedades, tiene activos, y cuando querés darte cuenta, uno está recontra overweight en Argentina. Es una práctica bastante interesante empezar a, por lo menos de a poco, tener cierto riesgo por fuera de la Argentina. Siempre entender que está bueno diversificar y dividir sus inversiones, y este es un vehículo que te permite hacerlo. Si pasamos al próximo slide, vamos a poder ver en el gráfico de la derecha el rendimiento del fondo desde junio 20, un poco podemos ver la recuperación post-COVID que se dio hacia fines del 2020. Y lo que más llama la atención o que más quiero resaltar de este gráfico es su escala. Cuando antes veíamos gráficos que tenían una escala de 20, de 15, acá lo que podemos ver es que es una escala mucho menor, y es un poco a lo que me refería cuando su volatilidad es menor y que sirve para poder diversificar un poco lo que tenemos o nuestra exposición a nuestro país. Por eso me parece un fondo recontra interesante, que tiene como estructura casi un 44% de activos corporativos de Chile, tiene también un 30-31% de activos corporativos de Brasil, y después tiene una posición entre soberanos y corporativos de Paraguay de casi un 15%, y tiene un pequeño 3%, una pequeña cantidad en activos soberanos de Uruguay. Esto, recordemos, con una duration de 0,9, lo cual es una duration corto, básicamente un poco jugando, tratando de defendernos de la suba de tasas, y con una tasa que ronda el 1,4%. Esto es un poco los tres fondos en dólares, bien claras sus diferencias, y lo más importante es que todos se pueden acceder a partir de $100 de cada una de sus monedas, por lo cual es de bastante fácil acceso, justamente en activos que tienen muchas veces lámina mínima. Y de esta manera se puede diversificar en un conjunto en vez de, si es que uno tiene la fortuna de hacerlo, de comprar un solo activo o dos activos. Bueno, muchas gracias, Jorge. A ver, ahora vamos a hacer un panel de preguntas. Nos estuvieron llegando preguntas a lo largo de la exposición. Vamos a ir un poco para atrás ahí está. Vamos a dejar el slide donde están los fondos. No sé si ahí están, se llegaron a subir Leandro y Agustín. No sé si están. Sí, Gaby, acá estoy. Acá está. Bueno, está Leandro Howling y Agustín Giannatasio, PMs de los fondos institucional y el fondo Dollar Link. Ellos son un team que trabajan con ambos fondos. Así que vamos a empezar por ahí con algunas preguntas al principio de el fondo Inflation Linker, el fondo, el que llamamos nosotros institucional. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo están viendo la curva SER? Porque en algunos tramos se está poniendo cara. Yo ahí mencioné que hay que irse a tramos más bien más largos para empezar a ver rendimientos reales positivos. Sí. Pero bueno, un poco nos gustaría conocer tu view. Sí, bueno, esa es una pregunta que es bastante frecuente, ¿no? El inversor empieza a ver que en los tramos más cortos no puede ganar a la inflación y surge inevitablemente esta pregunta, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que, como vos bien decías, para ganar a la inflación uno ya se tiene que ir a plazos más largos a pagar bonos que tienen vencimiento 2024 en adelante. Y
Y esto, por ejemplo, ese tipo de bonos como el TX24 está rindiendo, por ejemplo, SER más 2%. No es un spread que este bono esté acostumbrado a tradearse, y esto es porque la curva SER en general comprimió bastante, ¿no? Por ejemplo, desde el mes de noviembre hasta la fecha, el mercado estuvo muy pagador. Entonces, y más allá de eso, para mí, esta curva, si está cara o barata, para mí es como que es relativa, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno mira los spread contra SER, podemos ver que aquellos papeles con duration menor a un año están cotizando con spread negativos. Pero cuando uno empieza a proyectar la inflación y le calcula una tira en pesos a ese bono, estos bonos ya empiezan a tomar cierto atractivo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos la LECER de marzo, esta LECER, cuando uno le proyecta la inflación, nosotros en nuestro caso usamos la que proyecta el REM, este papel tiene una TIR del 48%. Y si uno la compara contra un papel similar, que puede ser una LED, que es una tasa fija en pesos, este papel tiene una tasa del 42%. Entonces, para dos papeles de un mismo plazo, la LECER le sigue ganando a la LED por 600 puntos, ¿sí? Claro, Entonces, arbitrando curvas, te es más claro, conveniente la sí, tasa LECER. totalmente. Entonces, bueno, por eso también que es que el mercado ve esto y sigue pagando también estos papeles cortos, ¿no? Entonces, bueno, para mí la respuesta sería eso y si está caro o barato, para redondear, para mí es relativo. Está bien, y también uno puede ir posicionándose en la curva de tal manera de poder maximizar los rendimientos en cada lugar de la curva. Y actualmente estamos cortos. Entonces, eso lo que permite es estamos buscando maximizar los rendimientos y poder devengar la mayor parte posible de la inflación, ¿no? Poder ir capturando las tasas de inflación que vayan saliendo. Así que Sí, sí, eso, totalmente. eso en un fondo se puede ir como manejando y arbitrando en función de la coyuntura. Y esto está atado a otra pregunta que nos dicen, ¿la composición de los fondos es estática a través del tiempo o dinámica? O sea, los activos que integran el fondo. Y la realidad es que en cada momento uno va haciendo distintos posicionamientos, es totalmente dinámico, no es que uno se pone en un activo y muere con el activo. También depende de la estrategia y depende de qué convenga en cada momento. Puede ser que algún activo convenga tenerlo hasta a finish, a vencimiento, otro convenga venderlo y comprar otro e ir cambiando cada momento de la curva. Es parte del portfolio manager, de management, digamos. Es el arte del experto, digamos. Sí, sí, bueno, un poco lo que vos estabas comentando durante la exposición eh, responde a esto también. Nosotros ahora estamos posicionados y arbitrando la parte corta de la curva, eh, pero por ejemplo el año pasado hemos estado con posiciones más largas por casi un 15% de la cartera. Eh, por ejemplo, entre TX26 y Disco teníamos casi un 15% de la cartera. Nosotros pensamos en ese momento que era momento de entrada en estos papeles que son más largos y que son un poco más agresivos. eh, y esa jugada salió bien porque el fondo rindió muy bien en lo que fue 2021, pero ahora nuestro view cambió y entonces por eso que ya del 1,6 años de duration que teníamos el año pasado pasamos a 0,5 años de duration que estamos viendo o que estamos operando este año, ¿no? Con el fondo. Eso también es un poco lo que vos estabas diciendo durante la presentación. Y esto se relaciona con otra, perdón, con otra pregunta que dice, bueno, ustedes estuvieron primeros en rendimiento, ¿qué hicieron distinto de otros que si los activos son los mismos? Bueno, tiene que ver
con este posicionamiento en la curva en cada momento. Los bonos van cambiando de precio y de yield, la curva se va moviendo, y si uno puede tratar de predecir con mejor asertividad cuál va a ser el movimiento de la curva en función de un montón de variables, de la coyuntura económica, leyendo el mercado como viene, si uno puede lograr asertivamente tomar decisiones de inversión y de posicionamiento en la curva que después se den en la realidad, eso se determina digamos, la distancia que hay en rendimiento entre un fondo y el competidor, ¿no? Ese sería, no hay secretos, digamos, Sí, por supuesto. funciona de esa manera. Sí, Bueno, no, gracias. no tengo nada para agregar ahí, así que bueno, gracias Gaby. Gracias. Bueno, Nada. Agus, en el fondo Dollar Link, me llegaron unas preguntas. Lo que dice es, ¿por qué si el fondo Dollar Link replica el tipo de cambio oficial, tiene instrumentos que no son Dollar Link? Bueno, el Algo dice, fondo, a una ver, pista tiene, dice. sí. Tiene, a ver, para componer el fondo, partamos de la base que todo el fondo tiene cobertura contra la evolución del tipo de cambio, ¿no? Pero hay diferentes formas de obtener esa cobertura. Una forma es tener bonos Dollar Link, que son justamente los fondos, perdón, los bonos cuyos cash flows, cuyos pagos van ajustándose según la evolución del tipo de cambio. Y otra forma es a través de futuros de dólar, es decir, comprar un instrumento en pesos, por ejemplo, un bono que ajuste por inflación, y cubrir esa posición con un futuro de dólar. Esto es lo que llamamos sintéticos de dólar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la cartera va cambiando, ¿no? Va fluctuando a través de la gestión activa que vamos teniendo, y vamos viendo cada momento si conviene más posicionarse en instrumentos Dollar Link puros o sintéticos Dollar Link, ¿no? Actualmente está en un 65% Dollar Link sintético y 35% bonos Dollar Link, ¿no? Pero bueno, la composición fue cambiando. Exactamente. Después dice, ¿cuál es el escenario cambiario base para la estrategia del fondo? Bueno, hoy la verdad que venimos con un mes o un poco más bueno, principalmente el último mes, con mucha volatilidad y mucha incertidumbre. Pero nosotros, el escenario que tenemos de base es que el tipo de cambio debería tener un ritmo de evaluación, de depreciación similar a la inflación, ¿no? Como mencionabas vos antes, Gaby, el tipo de cambio desde que empezó este gobierno, digamos, desde fines de 2019, el tipo de cambio lleva un retraso del 20% con respecto a la inflación, ¿no? Y bueno, eso empieza a generar presiones por diferentes lugares. Uno lo ve, por ejemplo, en la presión que hay sobre las reservas en particular, ¿no? Y todos los diferentes cepos que empieza a haber sobre diferentes mercados de la economía, tanto financiera como economía real, ¿no? Entonces, en un momento, lo que nosotros tenemos como escenario base es que el tipo de cambio debería por lo menos empezar a correr a la misma velocidad que la inflación para que no se sigan acentuando estos desbalances, ¿no? No estamos viendo un salto del tipo de cambio, es decir, un salto evaluatorio, principalmente por los efectos negativos que puede llegar a tener sobre la economía, ¿no? Y bueno, el esfuerzo que hace el gobierno para evitar que se produzca ese escenario, ¿no? Bueno, acá está la discusión de la magnitud, ¿no? Porque uno dice un salto, a ver, la brecha va a seguir existiendo, ¿no? No vemos que el gobierno pueda levantar el cepo, y de hecho en el acuerdo con el FMI está validado que pueda seguir el cepo.
con lo cual la realidad es que la brecha va a existir, pero si hay un salto devaluatorio no va a ser tal de tal tenor como para achicarla, como para eliminar la brecha, sino que se pueden llegar a dar saltos discretos, pero de menor cuantía. Eso no se descarta. Ahora, el escenario que pensamos que puede llegar a ser más probable es que sea un deslizamiento más acelerado. O sea, no se descarta el salto discreto, pero ese salto discreto va a tener que ver con ese retraso que mostramos en este gráfico de acá, que mostramos que hay un retraso, ¿se acuerdan un retraso entre la inflación mensual y la depreciación mensual. Entonces, ¿puede haber algo que achique ese lagueo, ese retraso? Sí, puede existir. Puede haber también una aceleración. Ahora, ¿puede haber un salto discreto tal que elimine la brecha cambiaria en el corto plazo o al cabo de un año? Y es difícil verlo. Siempre uno tiene que hablar en forma probabilística, ¿no? Obviamente nadie tiene la bola de cristal, pero como viene el devenir de las cosas, la realidad es que se ve como que con baja probabilidad ese escenario, básicamente. Exactamente. Así que Sí, bueno, nosotros, sí, el tipo de cambio, la verdad que un poco se aceleró en el último mes, exacto, pero acá lo lo que vemos. veníamos viendo es que los meses anteriores venían depreciando al 1% mensual, y ya está en el 2% mensual, y todavía está muy por detrás de la inflación, ¿no? Así que Exacto, bueno, todavía le faltaría, ¿no? A ritmo de depreciación. sí, 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 totalmente. Pero bueno, sin duda son las dos variables claves nominales eh, a monitorear. También hay dentro del acuerdo con el fondo, Guzmán se refirió a tasas reales positivas. eh, entonces hay que monitorear qué pasa con la tasa Badlar, si es que le van a dar hoy en niveles de 37%, si van a dar saltos discretos o no de esa tasa. Parecería que está costando verlo, pero hay una alta chance de que si implementan las medidas tal cual como dijeron, faltan muchos detalles, pueda llegar, está dentro del abanico de probabilidades que incrementen la tasa corta, aunque la verdad que todavía nos faltan bastantes detalles, ¿no? Acá leo más preguntas, no sé, se nos está complicando el tiempo, pero vamos a hacer 3 minutos más. Nos hablan del comportamiento impositivo de los fondos. Bueno, acá con respecto a ganancias, las personas físicas están, cuando rescatan, están eximidas del impuesto a las ganancias, y las personas jurídicas tienen que pagar ganancias sobre estos rescates. Hay que ver, ahí hay un detalle de cuándo suscribió, porque se aplica un ajuste por inflación en la suscripción, y sobre eso después se calcula el tipo de cambio, se calcula el impuesto. Entonces, pero bueno, están alcanzadas por ganancias. En tema de bienes personales, eh, la CNB sacó una normativa por la cual indica que fondos que son pymes, fondos infraestructura y fondos sociales y sustentables están exentos por su clase, y que el resto de los fondos tienen que cumplir con la composición de 75% de activos exentos y no haber caído más de 30 veces en el año eh, en la composición de 75% de activos exentos. Está dentro de los activos exentos están los bonos soberanos, subsoberanos, bonos de cava y municipales, cualquiera seamos su moneda. Están también los activos, los activos productivos, están también las ONs en pesos, y y después, bueno, los que están exentos son esos en sus composiciones.
hay fideicomisos productivos y activos productivos que también están exentos, pero toda esa implementación, la industria de fondos está en proceso de implementación para informar al cuotapartista. Esto se va a implementar en el 2022, este año, para que el cuotapartista sepa si ese fondo es candidato a ser exento o no. Puede ser que un fondo venga siendo exento, no sé, en enero, febrero y marzo, y que después justo en abril cambia la estrategia y pasa a ser no exento. Entonces, eso todas las sociedades gerentes van a tener que informar en su página web cuál es el estatus para bienes personales de cada uno de los fondos. Y me parece que eso es un progreso en todo lo que es la normativa, ¿no? Para poder, ya que mandaron digamos, esta norma, que también haya un proceso de comunicación hacia el cotapartista para que tenga más en claro el panorama. A ver, nos siguen llegando preguntas. Contesto una rápida de qué ventaja hay entre un money market y un T+1, como contaba, que trata de ganarle al plazo fijo. Bueno, hay una gran diferencia entre el money market y el ahorro pesos. Y básicamente es el tiempo en el cual uno esté dispuesto a mantener la inversión y para qué. Si uno, por ejemplo, tiene que manejar la caja, es más eficiente manejarla con el money market porque tiene rescate en el día. Si uno piensa que puede estar, por ejemplo, no sé, más de 2 semanas o 3 semanas, por ahí le conviene tener un periodo como similar al plazo fijo, le conviene, o no similar, sino, sí, puede ser similar y en realidad, por ejemplo, define rescatar antes. O sea, la ventaja del ahorro pesos es que podés rescatar al otro día. O sea, yo hoy pongo el rescate y mañana tengo el dinero. Y eso es una gran ventaja. Pero se usa como cosas diferentes. Uno para gastos más espaciados o para erogaciones más espaciadas, uno está dispuesto a estar un poco más en el fondo. Y el otro no tiene riesgo-precio, es un fondo de tasa, rinde menos, pero no tiene ningún riesgo de precio implícito. Por eso también rinde menos, ¿no? Las clases de los fondos tienen que ver con los montos que se suscriben. Hay comisiones por rango de montos suscriptos. Por eso tienen la A, la B, la C y la D, porque va por rangos de montos. Menos de un cierto monto va a la clase A y tiene una comisión determinada. ¿Y cómo se calcula la comisión o la fee de un fondo? Bueno, está en estos valores de cuota parte y en todos los gráficos que mostré ya está incluida la comisión, se devenga en forma diaria, con lo cual ustedes ven ya la cuota parte neta. No se liquida nada más cuando uno tiene un boleto de rescate de un fondo. Está metido el valor de cuota y estos rendimientos que muestro son todos netos de comisiones. Todos los que mostré, por ejemplo, estas líneas azules ya tienen neta de la comisión y de los gastos del fondo. Así que es perfectamente medible y comparable. Bueno, ¿te puedo hacer un comentario? Sí. Además de las ventajas que tiene el money market sobre, por ejemplo, hoy el ahorro pesos. Muy bien, Aileen. Aileen es nuestra PM del fondo Opportunity y del fondo Money Market. ¿Cómo están? Buenas tardes. A su vez, la ventaja que tiene el money market es aquellas personas que quieren hacer trading, por ejemplo, pueden utilizar en contado inmediato el rescate del money market para hacer operaciones en contado inmediato dentro de la comitente balance. Entonces, esa también es otra funcionalidad que se puede, digamos, ventaja, mejor dicho, que puede tener hoy el money market respecto a un ahorro pesos, por ejemplo. También, exactamente. Entre una operación y otra, uno puede esperar, o nosotros le decimos parquear el dinero en el money market. Bueno, vamos con la última. La verdad que nos pasamos de tiempo. Última reflexión respecto del acuerdo con el FMI. A ver, es mejor tener un acuerdo a
el jueves no sabíamos si teníamos un abismo de por medio. Creo que está bueno poder haber la señal de decir no, vamos a hacer un acuerdo. Va a haber riesgos políticos porque se forma como una, digamos, una sala de póker en donde cada partido juega su pata política y eso puede meter volatilidad y de hecho la mete en los bonos. La realidad es que estaban a niveles bastante atractivos los bonos soberanos en dólares y teniendo implícito en su precio algún tipo de incluso hasta reestructuración. Son trades volátiles, digamos, es para, digamos, un perfil más bien audaz. Nosotros tenemos bonos soberanos en dólares en el fondo renta fija dólar, digamos, pero bueno, la realidad es que es una buena señal que Argentina vaya a un acuerdo, aunque sea laxo, que creo que es lo mejor que se pudo conseguir o que se podría conseguir dentro de lo que es, digamos, el mapa político que tiene hoy la Argentina. Así que va a haber volatilidad y digamos, el potencial de upside es mayor que el de downside con el acuerdo anunciado o con la intención del acuerdo anunciado. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla y veremos los detalles en los próximos días y en los próximos meses, ¿no? Jorge, no sé, una última reflexión respecto del fondo renta fija dólar. No, un poco hablaste acerca del FMI y el escenario que deja para la Argentina. Lo que sí creemos que una administración activa como la que tiene el fondo renta fija dólar le permite al cliente poder captar esos movimientos, esas volatilidades que hay en el mercado y que creemos que se va a mantener volátil. Tanto localmente como internacionalmente creemos que esa volatilidad está para quedarse. Por lo cual, nada, esa es la reflexión, a la conclusión que llegamos o que podemos llegar, dado un poco lo que fuimos tomando como información desde la primera charla de Guzmán en adelante. Bueno. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y bueno, la verdad es que por cuestiones de tiempo nos siguen llegando preguntas. Bueno, estamos con nuestros contactos, se pueden contactar con nosotros y hacernos llegar las preguntas que quedaron en el tintero. Les agradezco muchísimo la paciencia y la asistencia a esta capacitación. Gracias también a todo mi equipo que estuvieron presentes, aportando y respondiendo preguntas. Y bueno, estamos a disposición. Este video se va a subir a YouTube y a las redes sociales, así que bueno, lo pueden encontrar ahí. Les agradezco mucho, que tengan muy buenas tardes.